es un cráneo de yacaré que encontramos la última vez que fuimos a detectar la corriente. Ahora te voy a mostrar para que se le salen los dientitos. Mira, acá están los dientitos. Se le van saliendo, es un tema que tenemos que solucionar también, ¿eh? El tema es el siguiente, que lo que queremos hacer con este cráneo es prepararlo para enviárselo a un amigo por correo. Pero para poder enviárselo hay que retirar toda la materia orgánica que todavía tiene. Tiene todas estas partes de piel y también acá, ¿ves? Acá también tiene partes de piel y carne. Acá tiene carne adentro, todos pliegues de carne. Bueno, esto todo hay que retirarlo y sacarlo. Así que vamos a hacer un proceso para eliminar todo lo que queda y blanquear todos los huesos. Este animalito no lo matamos, lo encontramos, es común encontrarlos en los campos. El yacaré es un animal típico de Corrientes y es un reptil, pariente del cocodrilo o del alligator americano, y es un depredador muy voraz, pero sí tiene enemigos, por ejemplo la anaconda, el jaguareté también. Pero sobre todo el hombre es el número uno de los depredadores del yacaré. Bueno, lo que vamos a hacer para blanquear es necesitamos dejarlo un día completo en reposo en una solución que tiene 50% de agua oxigenada y 50% de agua, o sea, por partes iguales va a tener. Para eso preparé este recipiente para poder colocarlo adentro y dejarlo todo el tiempo en remojo. Lo vamos a poner acá. Perfecto. Vamos a poner esto también. Buenísimo. ¿Cómo quedó? Bueno, ahora ya estuvo en remojo 24 horas. Vamos a retirar toda la carne que podamos. Por eso tengo estas pinzas de acá para ver si puedo retirar algo más de materia orgánica. Mira. Eso sí, ablandó y sale todo. Un asquete, marete. Mira cómo sale todo. A ver, de este lado todavía tiene parte de la carne. Bueno, ya removimos gran parte de la materia orgánica que todavía quedaba, de la piel que quedaba adherida al cráneo, pero todavía queda mucho. Así que el segundo proceso para terminar de retirar bien todos los pliegues estos que hay, mira cómo son los pliegues. Todos estos pliegues de materia orgánica los vamos a hervir en una solución, una mezcla de agua oxigenada, 1/3 y con 2/3 de agua, pero le vamos a agregar detergente y lo vamos a dejar hervir durante 2 o 3 horas. Vamos a ir controlando a ver si se desprende todo esto que quedó sin salir. Para hervir la cabeza compré esta olla especial, así que podemos usarla de nuevo para todo lo que es hervir huesos, justo para el tamaño de la cabeza, que es bastante grande.
Y ahí tengo el agua oxigenada que le voy a echar. Y también el detergente, es un detergente común. Un detergente común que se usa para lavar los platos. Y todo esto lo vamos a calentar en la cocinita Rocket esta, porque adentro de la casa va a quedar un olor horrible y me voy a divorciar. Así que lo vamos a hacer acá. Acá traje agua para echar, agua común. Ya no usamos el agua que estuvo en remojo, vamos a usar un agua nueva. Bien, estos son los dientes que se fueron saliendo, los vamos a guardar acá. Vamos a dejar acá. Ya están limpitos, los dientes son fáciles de limpiar. Voy a prender el fuego, así que tengo acá a mi secretaria que está prendiéndome el fuego. Especialista, la ministra de encender fuego. En la cocinita Rocket. Genial. Prendido en 2 segundos. Mira, mira cómo viene eso. Lo vamos a poner así para arriba. Y le vamos a echar esto, detergente. Este guiso es exquisito. Bueno, ahora sí está hirviendo violentamente. Mira, mira, mira. Mira cómo está esto. Ya está a punto el guiso, Genial. ¿Te acordás cómo estaba? Lleno de carne, pero bueno, ahora lo que tiene es que todos los huesos, ¿ves? Ahí todavía queda un poquito de carne. Ahora vamos a remover y lo vamos a seguir hirviendo. Mira lo que está esto. El tema es que los huesos ahora se pusieron más blandos y mira, mira esto, mira acá. ¿Ves? ¿Es esto? Después lo vamos a tener que pegar a estos huesos. Te voy a mostrar. Ahí está. Estaba lleno de carne y ahora no le queda nada, nada, nada de carne. Mira cómo se mueven todos los huesos. Ya no queda materia orgánica que los sostenga. Así que los vamos a tener que pegar a todos. Y la solución que vamos a usar ahora para terminar el proceso de blanqueo y remoción de toda la materia orgánica es cloro. Cloro y agua. Bueno, ya lo saqué del cloro, estuvieron más o menos 1 hora en el cloro. Mirá. Bastante limpio quedaron. Ahora lo voy a guardar y mañana los voy a poner al sol. Bueno, ya lo tuve en una solución de cloro que tenía 50% de cloro y agua. Y lo tuve en remojo por más o menos 1 hora. Pero claro, son huesos grandes, importantes.
Si vas a quitarle a un cráneo de un pajarito o de un animal más chiquito, a lo mejor te conviene que la solución sea más diluida y esté por menos tiempo. Pero bueno, durante todo el proceso, ¿qué pasó? Fue perdiendo los dientes y los huesos se fueron separando, mirá, haciendo un pequeño rompecabezas que lo tenemos que pegar. ¿Por qué? Porque todas estas grietas que vemos acá, mirá cómo, ¿ves? Mirá cómo se abrieron. Se llaman suturas, y en el medio lo que une, lo que mantiene pegado todos estos huesos uno con otro es un cartílago, y un cartílago es parte de tejido biológico. Entonces todo eso desapareció, no quedó nada biológico, solamente quedó hueso y dientes. Entonces todo esto lo tenemos que reemplazar y lo vamos a pegar con este pegamento, que es un pegamento instantáneo, y vamos a armarlo todo y después vamos a pegar los dientes. Bueno, y ahora vamos a continuar con la tarea, la tediosa tarea de colocar todos los dientecitos en lugar. Hasta los que están como este, mirá, ¿ves? Que están adheridos, después se van a ir saliendo. Así que lo mejor es sacarlos y volverlos a pegar. Vamos a sacar todos los dientes y los vamos a pegar. Y para eso vamos a usar esto, mirá, una pistolita de barritas. Vamos a empezar con estos dientes que están acá. Bueno, listo. Ya acomodé los dientes, hay algunos faltantes de dientes que puede haber perdido en forma natural o se pueden haber perdido después. Pero bueno, casi todos los dientes están. Bueno, ya quedó listo, mira cómo está, mira qué hermosa pieza que quedó de colección,